Buenas tardes a todos. Soy Lilian Román. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo virtualmente las reglamentaciones o los artículos reglamentarios del decreto 4644 del año 2020. Antes de iniciar, me gustaría, si bien en honor al tiempo y en respeto al tiempo de ustedes, también esperar aproximadamente 2 a 3 minutos para que más personas puedan sumarse y escuchar la presentación desde el inicio. Si bien la presentación va a quedar grabada y va a estar disponible en el Facebook de la SED, es importante también que desde el inicio podamos estar todos juntos compartiendo los diferentes temas que estaremos abordando en esta oportunidad. Así que vamos a esperar 2 minutos y luego damos inicio a la presentación. Bueno, en honor al tiempo de todos ustedes, ahora sí, nuevamente buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta presentación de las reglamentaciones o los artículos reglamentarios del decreto 4644 del 2020, por el cual se reglamenta el capítulo tercero del impuesto a la renta empresarial, que aborda los temas o el tema de normas especiales de valoración de operaciones. Es un nuevo tema, vamos a decir, para el sistema tributario paraguayo. Sin embargo, ya data de mucho tiempo atrás en diferente legislación comparada en sistemas tributarios de toda Latinoamérica y el mundo. Entonces, ¿qué temas abordaremos el día de hoy? Bueno, lo primero es ubicarnos en la disposición legal y reglamentaria que vamos a tener en cuenta en este análisis del decreto. También ver y refrescar memoria en lo relativo a la definición y el objetivo de los precios de transferencia. También vamos a ver un poco el marco teórico referencial, que es muy importante tenerlo presente y bien en cuenta desde el inicio de lo que es un análisis de las metodologías de precio de transferencia o de normas de valoración, que es muy importante. Entonces, si bien este tema del marco teórico referencial ya lo vimos en una oportunidad anterior, que también la presentación está subida en la página de la SED en relación a normas especiales de valoración, vamos a recordar nuevamente en algunas láminas para tener eso en cuenta y luego ir a los artículos del decreto 4644, artículo por artículo. Entonces, al final, tener un espacio de preguntas y respuestas de las dudas que ustedes puedan ir planteando, pueden escribirlo. Los compañeros y el equipo de trabajo va a estar tomando nota, vamos a decir, de las preguntas. Entonces, si están las posibilidades, ir respondiendo en base a lo ya expuesto en la ley y en el decreto, entonces estaremos ayudando a disipar esas dudas que pudieran surgir respecto a los artículos de este decreto.
Primeramente tenemos que ubicarnos dónde se encuentra este capítulo en la ley y volvemos a recordar siempre la estructura de la ley 6380, que encontramos el capítulo tercero de normas especiales de valoración de operaciones como un capítulo específico dentro del libro primero, que es el impuesto a la renta, impuesto a las rentas, y en el título primero específicamente, que es en el impuesto a la renta empresarial. Bueno, con esto en mente, partiendo de que el decreto 4644 regula este capítulo tercero, recordamos un poco de qué se trata o qué son los precios de transferencia, que es la definición comúnmente, vamos a decir, escuchada en el marco teórico que rige este tema en particular, que no es otra cosa que, mirando así en la gráfica, un fabricante de un país, un distribuidor mayorista quizás al otro lado del continente, teniendo distribuidores minoristas, por ejemplo, en el ejemplo de la gráfica en Latinoamérica, donde hablamos de un grupo multinacional, que quiere decir eso, empresas o compañías en diferentes países, en diferentes jurisdicciones, con diferentes sistemas impositivos, cada uno propio con mayores o menores tasas, pero lo que sí que son entidades vinculadas en diferentes países. Entonces, teniendo en mente eso, ¿qué son los precios de transferencia? Y vendrían a ser es el precio acordado por bienes, servicios o activos intangibles en operaciones celebradas entre miembros de un mismo grupo multinacional. Entonces acá el punto principal siempre va a ser, que es lo que vemos a continuación, la vinculación que existe entre estas compañías dentro del grupo multinacional. ¿Cuál es el objetivo de los precios de transferencia? ¿Cuál es la razón por la cual se inserta este capítulo tercero dentro de la ley 6380? Digamos que podríamos ahondar con mayor profundidad en las razones o los objetivos, pero vamos a quedarnos en el objetivo general teórico, que principalmente lo que busca es garantizar de cierta forma el principio de plena competencia o de independencia, como lo llama nuestra legislación nacional, buscando la protección de las bases gravables en las diferentes jurisdicciones fiscales. Hablamos en la lámina anterior que se trataba de un grupo multinacional con sede en o compañías con sedes en diferentes países. Hablamos que cada país tiene su sistema impositivo y regulatorio en materia tributaria diferente. Entonces, por razones propias y obvias, cada uno de los países va a querer proteger las bases gravables de acuerdo a las utilidades o los ingresos o los márgenes de ganancia que obtengan estas compañías en sus propias, o sea, en los propios países, en las propias jurisdicciones. Y más aún, así como las actividades comerciales se han globalizado, así también el intercambio de información y de comunicación entre las administraciones tributarias a nivel mundial se ha también globalizado, lo que implica que cada país asuma determinados compromisos, ya sea en materia de intercambio de información o de cooperación, en materia de compartir experiencias, datos o incluso técnicas de auditoría en materia de precios de transferencia, para obviamente realizar mejor su tarea y la protección de los, vamos a decir, de las rentas que se generan, o sea, de los impuestos que se generan a partir de las rentas obtenidas en un determinado país. Entonces ese vendría a ser el objetivo de legislación de precio de transferencia dentro del sistema tributario de cualquier país. Otro punto, vamos a decir, dentro de la teoría del inicio de precios de transferencia, sería tener bien presente qué es el principio de independencia. Este principio se recoge, vamos a decir, en el artículo 35 de la legislación paraguaya de la ley 6380, y no es otra cosa que pactar con un vinculado utilizando los mismos términos y condiciones que se hubieran usado con una independiente, sin preferencias que distorsionen la estructura de ingresos o costos. Es una manera, vamos a decir, sencilla de señalar de qué se trata el principio de independencia,
también conocida a nivel internacional como principio de plena competencia o arm's length, que sería en lengua inglesa también como es comúnmente conocido este principio a nivel internacional. Otro punto de la teoría, ciertamente, pero que tenemos que tener muy presente en la aplicación práctica de las metodologías de precio y de transferencia, es qué son las partes vinculadas o relacionadas. Y acá vamos a ver un poco lo que a nivel internacional, por eso ahí vemos de cierta forma el modelo de convenio tributario en la versión de la OCDE, cuyo artículo 9 de empresas asociadas en este modelo de cierta forma revela qué son las partes vinculadas en el primer párrafo, hablando de entidades con participación directa o indirecta, la dirección, control y el capital, y no habla de, o sea, no se exige un nivel mínimo de participación. Tengamos en cuenta que esto se trata de un modelo, el cual cada una de las legislaciones de los países luego las recoge en su legislación, redactándolas con diferentes y en algunos casos nulo porcentaje de nivel mínimo de participación, cosa que no es el caso de Paraguay, porque si vamos a la definición de qué son partes vinculadas o relacionadas según la ley 6.380, vemos en el artículo 37, ya yendo a lo que es la legislación paraguaya, que refiere a personas o grupos de personas hablando de personas físicas, jurídicas, establecimientos permanentes, fideicomisos u otras entidades, con participación directa o indirecta en la administración, control del capital. Habla de una participación en el capital, directa o indirectamente, quienes poseen más del 50% del capital social con derecho a voto. Entonces, esa regla, vamos a decir, junto con esta que vemos acá, que lo podemos encontrar en el artículo 37 de la ley, como bien ya lo mencionaba, también habla que considera partes relacionadas o vinculadas a los establecimientos permanentes que se relacionan con su casa matriz u otros establecimientos permanentes de la misma, así como las personas con sus establecimientos permanentes. Y también refiere a salvo prueba en contrario, o sea, tiene nuestra ley establece el sistema de presunción, por eso habla del salvo prueba en contrario, se considera partes vinculadas o relacionadas las operaciones con países de baja o nula tributación y con usuarios de zona franca y empresas maquiladoras. Entonces, este punto es muy importante tenerlo bien presente, pues esto vendría a ser la puerta de entrada a lo que es todo el régimen de normas especiales de valoración de operaciones. Pues si no existiera la vinculación o las partes vinculadas, entonces no aplicaría este capítulo 3 del libro primero, título primero de la ley. Entonces, por eso es que también antes de recordar los artículos por artículos es muy importante tener bien presente lo que es la vinculación desde el punto de vista de la ley. Luego damos algunos ejemplos de operaciones en los que se pueden dar precios de transferencia y hablamos de operaciones tales como venta de bienes intangibles. Se puede dar una transferencia de precios de transferencia en una licencia, un activo intangible entre entidades miembros de un mismo grupo multinacional. El pago de intereses en préstamos intragrupo, los préstamos de servicio intragrupo. Entonces, son algunos ejemplos de operaciones en los cuales podrían existir precios de transferencia. Otro punto importante, las características económicamente relevantes de la operación. Es muy importante antes de iniciar ir adentrándonos en la aplicación, vamos a decir, de lo que es las metodologías, y más aún teniendo en cuenta cada uno de los artículos de la reglamentación. Es muy importante siempre desde el inicio tener presente las características económicamente relevantes de una operación que vamos a analizar. Una operación con una relacionada para conocer principalmente los términos contractuales, las funciones, activos y los riesgos que cada una de estas entidades relacionadas tienen en el marco de la operación analizada, las características de los bienes y servicios objeto de la operación,
Las circunstancias económicas de los bienes y sus mercados, es muy importante también tener presente eso en el caso que se tuviera eventualmente que realizar algún tipo de ajuste en virtud a ello. Y también las estrategias comerciales o estrategias de negocio que se pudieran tener dentro de esa operación que se encuentra la persona analizando. Entonces, estas características son muy importantes y vamos a ver enseguida para qué son importantes tener en cuenta estas características y también realizar un análisis funcional previo a cualquier tipo de decisión de elegir tal o cual método o el análisis de las comparables, pues tenemos que tener bien presente un análisis de determinar cuáles son las funciones, cuáles son los activos y cuáles son los riesgos en la operación y en cada una de las partes relacionadas en la operación que se analiza. Entonces este análisis funcional también es muy importante previamente realizarlo para ir delineando correctamente el análisis y la aplicación obviamente del análisis de comparabilidad, la selección de los métodos, el método apropiado y demás que vamos a ir viendo a continuación. Ahora sí ya con esa, vamos a decir, con eso de refrescar un poco la memoria en la terminología importante propia de precios de transferencia o norma de valoración, que vendría a ser el marco teórico a tener presente en lo que es la aplicación de esta reglamentación. Vamos a ir directamente artículo por artículo a lo que es el decreto 4644. Y vamos a empezar primeramente por quiénes son los sujetos afectados. Ustedes ahí abajo, si bien en las láminas ustedes lo van a ver copiado tal cual el artículo, el punto es darle los puntos importantes o resaltantes para que ustedes al leer puedan interpretarlo mejor, puedan ver varias veces este video y tener ahí abajo la referencia del número de artículo en el cual pueden profundizar la lectura de los mismos. Entonces, ¿quiénes son los sujetos afectados? Los sujetos afectados siempre son contribuyentes del IRE cuando celebren o que celebren operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero y aquellos que celebren operaciones con partes residentes en el país cuando las operaciones para una de las partes se encuentren exoneradas, exentas o no alcanzadas por el IRE. Entonces esto es muy importante. Yo soy un contribuyente del IRE y tengo una relacionada, vamos a decir, que realiza actividades exentas, exoneradas o no alcanzadas por el IRE, entonces también estarían alcanzados como sujetos afectados de las normas de valoración. También los contribuyentes del IRE, en este caso recordamos la presunción establecida en la ley, por eso señalamos el salvo prueba en contrario, que establece que el decreto que la Administración Tributaria establecerá vía resolución el mecanismo para poder probar justamente la no vinculación. Entonces, mientras eso no se pruebe, se considera que son partes relacionadas y por ende sujetos afectados por norma de valoración a los contribuyentes del IRE en sus operaciones con residentes en países o jurisdicciones de baja o nula tributación y también a los contribuyentes del IRE en sus operaciones con sus relacionadas usuarios de zona franca o empresas maquiladoras. Entonces, en estas dos láminas refiere a los sujetos afectados. Recordamos siempre que tenemos que tener en cuenta la vinculación, o sea, partimos de las entidades vinculadas según lo que señala el artículo 37, si mal no recuerdo, de la ley. Entonces, con eso en mente, vamos al artículo 5 sobre cuáles son los países o jurisdicciones de baja o nula tributación. Y acá es muy importante señalar que para hacer un buen análisis y determinar si un país o jurisdicción es considerado, vamos a decir, en virtud de la legislación y la reglamentación paraguaya como país de baja o nula tributación, debe cumplir, según lo dispuesto en el artículo 5 del decreto, con dos o más de los siguientes requisitos. Los requisitos que señala el decreto reglamentario refiere a que se encuentren en listados de países o jurisdicciones no cooperantes de organismos internacionales reconocidos, refiere por ejemplo, al Foro Global de la OCDE, a Tax
Justice Network, que vendría a ser un organismo o una organización internacional que refiere muchos datos e estadísticas también sobre todo esto, análisis de paraísos fiscales, impuestos a las rentas y demás. Y también un listado que periódicamente o cada año suele emitir el Consejo de la Unión Europea en relación a este listado de países o jurisdicciones no cooperantes de organismos internacionales reconocidos. También otro de los requisitos que señala vendría a ser que sometan a imposición las rentas a una tasa de impuesto a la renta inferior a la que se aplicaría en Paraguay en operaciones similares. Si es que nosotros estamos analizando una operación con una vinculada en otro país, podríamos determinar o saber de qué operación se trata y a qué imposición o a qué tasa o alícuota de imposición a la renta estaría grabada esa operación en dicho país. También que no se encuentre vigente un convenio bilateral o multilateral que permita un intercambio de información. Entonces, cuando nosotros tenemos un país que estamos analizando para determinar, por ejemplo, yo tengo un contribuyente del IRE y existe mi vinculada en el país X, entonces para analizar si ese país X se considera o no a efectos fiscales de la legislación y la normativa paraguaya como país de baja nula tributación, debo determinar si es que cumple dos o más de los siguientes requisitos. Una guía que nos permite hacer ese análisis y que es una guía de actualización periódica. ¿Por qué les digo esto? De actualización periódica, porque bien sabemos que recientemente el Paraguay aprobó la ley 6.656, en el cual vamos a decir que aprobó la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en materia fiscal, que no es otra cosa que la posibilidad legal de intercambiar información con administraciones tributarias de otros países. Si bien eso a la fecha aún no se encuentra vigente, en las próximas semanas o quizás en los próximos meses, ya con el depósito ante la OCDE de ese instrumento multilateral, entraría en vigencia. Entonces, ahí también la guía que está acá, como ustedes pueden apreciar en Biblioteca Impositiva, si ustedes entran a normas de valoración, van a encontrar, señala, dice países de baja nula tributación, artículo 5 del decreto. Ahí, en ese listado, en ese documento, ustedes pueden saber, vamos a decir, o ayudarles o como guía, ahí están los links y demás, para que ustedes puedan ver la guía actualizada de países que se encuentran en estos listados internacionales, y así también si Paraguay ya con quienes tiene convenio de intercambio de información. Como les digo, esta lista se actualizará periódicamente, y más aún teniendo en cuenta que próximamente entraría en vigencia ya esta convención multilateral permitiendo el intercambio de información con numerosos países. Entonces eso es un punto importante también que les muestro. O sea, pueden navegar y revisar la página de la SED. Ahí van a poder encontrar en la biblioteca impositiva esa guía. No les digo esos son los países, porque recuerden, como dijimos en la lámina anterior, se debe analizar, o el asesor o el contribuyente debe analizar si es que efectivamente se cumplen dos o más de los requisitos para determinar si efectivamente nos referimos a un país de baja o nula tributación. Luego pasamos a cómo elegir el método de valoración más apropiado. Y ahí nos referimos principalmente al artículo 6 del decreto, donde señala que la forma, vamos a decir, de elección vendría a ser que el método más apropiado es aquel que mejor se adapte a los hechos, circunstancias de la operación controlada. Y cuando hablamos de operación controlada, recordemos que nos referimos a la operación objeto de análisis entre una entidad contribuyente, el IRE, y una relacionada, o sea, a los sujetos afectados. Luego también el más apropiado sería aquel que proporcione la medida más fiable o más confiable del precio de las operaciones no controladas respecto a la operación analizada. Esto es muy importante tener en cuenta, porque cuanto más ajustes se tenga que hacer a un comparable, vamos a decir, más complejo se vuelve, y eso de cierta forma es un indicador o revela que quizás
no sea el método que mejor se adapte a los hechos y circunstancias de la operación controlada. Entonces es muy importante tener presente y señala, se debe tener en cuenta factores, o sea, siempre estamos en cómo elegir el método de valoración. Dijimos al inicio que había que conocer los mecanismos contractuales, la estrategia de negocio, el mercado, hablamos de las características y propiedades del producto, de los bienes y servicios que se analiza. Todo ello es necesario o es importante para elegir el método de valoración más apropiado. Y señala ese artículo sexto que debe tenerse en cuenta factores tanto como algunos señala como fortalezas y debilidades de los métodos. Habla de que la adecuación del método seleccionado con base en la naturaleza y clase de la operación, la disponibilidad, cobertura y confiabilidad de los datos. Puede ser que en un caso un método sea muy, vamos a decir, en la teoría sea muy útil para un determinado tipo de operación. Sin embargo, resulta imposible tanto para el contribuyente como para el asesor contar con datos fiables que le permitan la aplicación de dicho método. Entonces es un factor muy importante tener en cuenta la disponibilidad, cobertura y confiabilidad de los datos y también el grado de comparabilidad existente entre la operación controlada y las operaciones no controladas. En términos así sencillos, no comparar peras con sandías o manzanas con sandías, sino podría eventualmente compararse manzanas verdes con manzanas rojas y hacer determinados ajustes. Un ejemplo sencillo para decirles que debe existir un grado de comparabilidad también al momento de la selección del método de valoración más apropiado. Luego en el artículo 7, tenemos, olvidé señalar, en el artículo sexto, un punto importante también es que la administración tributaria en la reglamentación, si bien la ley ya establece como la prioridad del método el precio comparable no controlado, la administración tributaria en la resolución establecería, vamos a decir, fortalezas y debilidades de cada uno de los métodos. Les pongo un ejemplo, precios de reventa para casos de operaciones de distribución. Les digo un ejemplo teórico, pero entonces el decreto mismo señala que la administración tributaria podrá señalar estas fortalezas y debilidades de manera a que también sea como una guía para el contribuyente a efectos de que pueda seleccionar el método más apropiado según los hechos y circunstancias de la operación que analiza. Luego pasamos al artículo séptimo. ¿Cuál es la parte que debe ser analizada? En el artículo sexto nos refiere que el análisis de comparabilidad se puede hacer indistintamente sobre la situación del contribuyente del IRE o de la parte relacionada doméstica o del exterior. Entonces, indistintamente, y acá lo que va a determinar que se elija, vamos a decir, la parte analizada vendría a ser justamente la disponibilidad de los datos que sean coherentes, el análisis funcional que se realice de la operación para determinar cuál de las partes, vamos a decir, en la operación relacionada va a ser la parte objeto de análisis y que pueda aplicarse el método con mayor fiabilidad. O sea, tener bien presente eso también para seleccionar cuál es la parte que se va a analizar en la operación. Porque si bien el decreto también señala que si bien se puede seleccionar una parte relacionada al exterior, bien señala el último párrafo de ese artículo que en el caso que así fuere, entonces el contribuyente deberá contar con una prueba documental certificada en el país de origen por auditor independiente. Entonces, eso es muy importante también tener presente porque para el momento de la selección de la operación a ser analizada. ¿Cuáles son las operaciones comparables? Entonces, estas operaciones comparables, señalemos que son aquellas transacciones analizadas entre las que no existen diferencias significativas que afecten el precio, el margen de ganancia, el monto de la contraprestación. Es lo que les decía, difícilmente, en términos de ejemplo, uno pueda comparar una manzana con una sandía. Entonces, las transacciones que van a ser comparables van a ser aquellas que no tengan diferencias significativas y que si las tiene,
o existan estas diferencias, se puedan eliminar en virtud de ajustes razonables basados en la técnica, tanto estadística, financiera, matemática de negocios, que permitan su comparabilidad, que era lo que le decía anteriormente. Si bien no podemos comparar una manzana con una sandía en términos de bienes y servicios, por ejemplo, sí podríamos eventualmente comparar una manzana roja con una manzana verde y hacerle determinados ajustes razonables en virtud a las técnicas que señala el mismo decreto, también para hacerlas comparables entre ambos bienes y servicios. Solamente le señalaba como ejemplo lo de las manzanas. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el análisis de comparabilidad? Este análisis de comparabilidad, que vendría a ser el artículo 9 del decreto, lo que dice es que el contribuyente primeramente debe tener información correspondiente al ejercicio fiscal en el que se realizó la operación analizada. Acá ya elegimos la operación que se va a analizar, entonces buscamos información del ejercicio fiscal en que se realizó esta operación que se analiza. Entonces eso es muy importante porque en el caso que la información no estuviera disponible del ejercicio fiscal de la operación analizada, entonces se puede utilizar ejercicios anteriores y posteriores con la debida justificación y el respaldo documental. O sea, cómo se haría esto y demás. Eventualmente la resolución daría mayores luces o mayores precisiones a las cuestiones técnicas relevantes que señala el decreto. Y así también es importante que en el caso de existir comparables externos y comparables internos, que cumplan igualmente, vamos a decir, lo señalado en materia de comparabilidad, entonces el sujeto que está analizando, el afectado, deberá tomar en cuenta con prioridad, por eso tiene un número 1 ahí, la aplicación del comparable interno. Entonces eso es muy importante también en un análisis de comparabilidad para tener bien presente al momento de realizarlo. Vamos a recordar un poco para quienes, vamos a decir, estamos siguiendo, pero para refrescar un poco la memoria de qué o a qué nos referimos con comparable interno y comparable externo. ¿Y cuál es la prioridad de los comparables? Que ya lo dijimos en la lámina anterior, el comparable interno siempre va a ser prioridad, si bien no hay un orden jerárquico, vamos a decir, es una cierta prioridad que el comparable interno sea utilizado en los análisis de comparabilidad, y también tener presente que se trata de una operación comparable efectuada entre la parte analizada y otra independiente. Y el comparable externo son operaciones comparables efectuadas entre dos independientes. O sea, acá no tiene nada que ver que uno se encuentre en Paraguay y otro en el exterior para determinar si es un comparable interno o externo, sino más bien con quién se realiza la operación. Si es que yo soy un contribuyente, el IRE al que se le está analizando la operación, y vendo a una relacionada afuera y el mismo producto vendo a una independiente, entonces puedo utilizar como el comparable interno para analizar los precios si se encuentran dentro del principio de independencia. O también se puede utilizar comparable externo, una empresa que vende un determinado producto a su vinculada en comparación con otra empresa diferente del sector o del rubro que venda sus productos a otra independiente. Entonces eso es comparables externos, que es operaciones comparables efectuadas entre dos partes independientes. Entonces, en virtud de ese artículo 9, el último párrafo señala que en caso de existir comparables internos o externos, se tendría en cuenta o se deberá tomar de manera prioritaria el comparable interno, porque de hecho se tendría mucha información de calidad esa entidad al saber a qué precio, vamos a decir, vende a su vinculada y a qué precio está vendiendo el mismo producto a otra parte independiente. Los criterios de comparabilidad. Los criterios de comparabilidad son muy importantes también, y en el decreto de cierta forma lo que hace es ampliar y establecer, vamos a decir, con mayor detalle lo que ya se señaló como criterios de comparabilidad en el artículo 36 de la ley. Entonces, este artículo 10 del decreto es lo que hace es de forma más específica
va señalando estos criterios de comparabilidad, hablando de los términos contractuales que pueden llegar a influir en el precio, en el margen involucrado, y ahí habla en el decreto de diferentes hechos, situaciones que se podrían tener en cuenta al analizar un contrato. Las funciones o actividades que cumplen, vamos a decir, en la operación cada una de las partes relacionadas, las características de los bienes o servicios, las estrategias de negocio y cualquier otra circunstancia que sea relevante. Por ejemplo, las pérdidas recurrentes. Si nuestro comparable, por ejemplo, en los 3 últimos años tuvo pérdidas, entonces tener en cuenta eso al momento de determinar cuál sería la mejor operación o para tomar como comparable de la que estoy analizando. La incidencia de los poderes públicos, el ahorro de localización, entre otros factores. Entonces, cualquier otra circunstancia que sea relevante a efectos de determinar o hacer el análisis de comparabilidad es muy importante tener presente, y eso nos señala el artículo 36 de la ley y también el decreto con mayor detalle. Acá mostramos así de forma muy resumida lo que veníamos hablando en la lámina anterior. Si bien nos centramos mucho en la parte del decreto en sí mismo, no es menos importante, vamos a decir, mentalmente ubicarnos cuál es el proceso que cualquier analista de precio de transferencia realiza al hacer un análisis de comparabilidad en las operaciones. Primero, como bien señalábamos, determina los años en los cuales se dieron la operación que está analizando, las circunstancias del contribuyente. Obviamente hay que revisar los contratos, ver el tema de las funciones, activos, riesgos, delinear correctamente la transacción, obviamente las responsabilidades en virtud del contrato, las estrategias comerciales, o sea, todo lo que pueda revelar de datos sobre la transacción para delinear si efectivamente se trata de un préstamo, de un servicio intragrupo, se trata de servicios financieros o qué transacción es la que vamos a analizar. También se deben revisar si existen comparables internos. Recuerden que el decreto señala que se deben dar prioridad a los comparables internos, entonces es muy importante revisar los comparables internos. Hablar de luego ir a la disponibilidad de comparables externos, si existen empresas independientes que actúan en el mismo rubro, vendiéndose el mismo tipo de servicio o bien en el mercado, y si lo harían o lo están haciendo al mismo precio o condiciones o similar a lo que se haría en la operación analizada, entre vinculadas. La selección del método, obviamente teniendo la información y teniendo toda la delineación de la transacción, seleccionar el método que corresponde o el método que mejor se adecua o el más apropiado para el análisis de los precios. La identificación de los potenciales comparables, realizar los ajustes de comparabilidad que bien señalamos anteriormente, qué criterios tenemos que tener en cuenta y cómo realizar estos ajustes para luego llegar a lo que es la interpretación, el rango de plena competencia y la aplicación de determinar el precio de plena competencia para comparar con el precio de la operación analizada que estamos haciendo. O sea, acá prácticamente se resume mucho lo señalado en los artículos anteriores de cuál es vamos a decir, el esquema mental que vamos siguiendo para llegar justamente a la interpretación y el precio del rango conforme al principio de plena competencia, al principio de independencia. Entonces, eso encontramos en el artículo 11 del decreto. Ya estamos, vamos a decir, y vuelvo a la lámina anterior, estamos en la interpretación y en el precio. Entonces, para analizar ello y ya teniendo nuestros comparables, habiéndole hecho los ajustes correspondientes según los criterios de comparabilidad y demás, entonces cuando tenemos 2 o más operaciones comparables, se debe determinar el rango que se encuentra conforme al principio de independencia. Y ahí hablamos de que el decreto en el artículo 11 refiere que se deben determinar los precios, los montos, las operaciones de los márgenes de utilidad. Para la aplicación se va a determinar un rango intercuartílico. Entonces, si el precio
de nuestra operación analizada se encuentra dentro del rango intercuartílico, ahí bien está representado, tenemos una distribución de datos en diferentes cuartiles de este rango intercuartílico. Si el precio se encuentra en el rango intercuartil, se encuentra, quiere decir, dentro del rango del principio de plena competencia, entonces no habría ningún tipo de ajuste a realizar. Ahora, si el precio se encuentra fuera del rango intercuartil y además afecta la base imponible del impuesto a la renta empresarial, ahí sí el decreto es claro en decir que se tomará la mediana de dicho rango. Entonces, esto es muy importante porque se tiene que dar las dos condiciones. O sea, puede ser una operación que yo esté analizando que el precio se encuentra fuera del rango intercuartil, pero no afecta la base del IRE. Entonces, digamos que ahí no se cumplen las dos condiciones. O sea, el decreto es claro señalando que se debe encontrar fuera del rango intercuartílico y además tiene que afectar la base del impuesto a la renta empresarial, y en ese caso se ajusta, vamos a decir, a la mediana del rango intercuartil, y ahí se establece, vamos a decir, la diferencia, y sobre esa diferencia se pagaría el 10% de la tasa del impuesto a la renta empresarial. Entonces este es un tema muy importante a tener en cuenta, porque es, vamos a decir, el último paso luego de haber hecho todo ese análisis de comparabilidad, de encontrar los comparables, la información y demás. Entonces este es ya cuando tenemos esa distribución de datos y hallamos este rango, entonces ahí determinar si el precio de la operación que nos encontramos analizando se encuentra o no dentro del rango intercuartílico. Luego vamos en los métodos en sí mismos. Acá voy a mostrar brevemente, en realidad no vamos a señalar algo más de lo que señala el decreto, porque justamente las guías técnicas de aplicación práctica y toda la operativa que implica la aplicación de cada uno de los métodos próximamente lo tendrán en las resoluciones, y también eventualmente, también posterior a ello tendremos presentaciones y capacitaciones al respecto. Sí queremos compartir con ustedes y tener bien presente los métodos de precio de transferencia de la legislación paraguaya. Esto es muy importante resaltar, porque cada una de las legislaciones establecen, vamos a decir, si bien se guían o toman en cuenta las guías de la OCDE, no es menos cierto que las legislaciones de la región, dependiendo del interés que tengan sobre tal o cual sector o actividad económica, establezcan ciertas reglas dentro de estas metodologías de precio de transferencia. Estamos hablando de los métodos tradicionales de transacción, que serían el precio comparable no controlado, el método de precio de reventa y el de costo adicionado. Y entre los métodos de transacción de utilidad de la operación, tenemos en nuestra legislación, de igual manera en el artículo 38, el margen transaccional de utilidad de la operación, el de partición de utilidades y el de partición residual de utilidades. Entonces, y además tenemos el numeral 7 que refiere según la cotización internacional ajustada para determinados bienes. Entonces, estos vendrían a ser todos los métodos de precio de transferencia desde el punto de vista, o de las normas de valoración desde el punto de vista del artículo 38 de la legislación paraguaya. Entonces, con ello en mente, vamos rápidamente a los artículos donde refieren a estos métodos. Empezamos por el método de precio comparable no controlado, que, como bien señala la ley, tiene prioridad en su aplicación. Y obviamente, si es que no se va a utilizar este método, por cualquier motivo debe ser justificable el motivo por el cual no se utilice. Acá en estas dos láminas vamos a recordar un poco y vamos a fijar bien el concepto de comparable interno y comparable externo. Lo que hace este método es la comparación del precio de la operación controlada versus el precio de la operación comparable no controlada. Hablamos en el gráfico hablamos de una compañía A con la compañía B que tiene un determinado precio, y la compañía A con una independiente que tiene otro precio. Entonces, bien señala ahí, el bien producido por la compañía A y vendido a su compañía B, que es su parte vinculada, vendría a ser una transacción controlada, porque es entre entidades vinculadas, y que tiene como comparable interno al bien que A vende a un tercero independiente. Acá en esta gráfica se puede, vamos a decir, entender
o comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de comparable interno, y no es otra cosa que la compañía vendiendo a una independiente el mismo bien o servicio que vende a su vinculada. Entonces esa sería una transacción no controlada. También se puede tener un comparables externos, que era cuando el bien que produce A y le vende a su parte vinculada, que es la compañía B, es una transacción controlada. Eso tiene un precio y se compara, o que es el comparable externo, vendría a ser independiente 1, que vamos a decir que está en el mismo rubro de la compañía A, que vende a independiente 2 o un tercero independiente el mismo bien o servicio que está objeto, similar o igual a la operación objeto del análisis. Entonces ahí hablamos de una transacción no controlada. Eso es para graficar nada más qué precio es lo que estamos comparando cuando hablamos de precio de operación controlada y precio de operación comparable no controlada. Lo que dice el decreto, lo que da es vamos a decir, una guía o factores a considerar relevantes para la aplicación de esta metodología. Y nos habla de que debe identificarse el precio cobrado o pagado en una operación comparable no controlada, que es lo que más o menos graficamos en la lámina anterior. Deben realizarse ajustes razonables y técnicos cuando hayan diferencias que afecten el precio. Y el precio ajustado al que se llegó luego del ajuste es el precio comparable a ser comparado con el precio de la operación controlada. Entonces estos pasos que seguimos vendría a ser para tener el precio comparable, que estaría, vamos a decir, en el rango de independencia o de plena competencia, que se va a comparar luego con el precio de la operación controlada. Entonces esto es importante tener en cuenta, y también señalar que cada uno de estos métodos luego tiene quizás sus especificidades que ya la reglamentación, o sea, la resolución que emita próximamente la SED va a ir señalando, vamos a decir, quizás el paso a paso o los puntos que el asesor o el contribuyente debe tener en cuenta al momento de la aplicación de cada uno de estos métodos. Luego hablamos del método de precio de reventa. También señala el decreto los factores que debe tener en cuenta, y señala que primero se debe identificar el precio comprado por la parte analizada a una relacionada y que son revendidos a terceros independientes, el margen de utilidad bruta que el revendedor obtendría para cubrir sus costos y gastos según su función, activos y riesgos, realizar los ajustes razonables y técnicos según estas diferencias funcionales y de otro tipo que podrían afectar el margen. Y luego el precio ajustado es el precio que se obtiene en la metodología. O sea, si ustedes notan, cada una de las metodologías, tanto en el decreto, va señalando qué es lo que se debe ir realizando, obviamente cuando se selecciona o se considera que el método, este método u otro de ellos, es el más apropiado según la operación que se analiza. Luego tenemos el método del costo adicionado. Recordamos que estos tres métodos, tanto el precio comparable no controlado, el precio de reventa y el precio de costo adicionado, lo que bien toma en cuenta es principalmente los precios. Entonces, también toma en cuenta las funciones, pero en el de precio comparable no controlado tiene principalmente en cuenta las características de los productos. Luego está el método del costo adicionado. También el decreto en el artículo 14 habla de una determinación de costos directos e indirectos incurridos por la parte analizada con respecto a los bienes y servicios prestados a la relacionada. El margen de utilidad bruta que se incrementa los costos y le permite al analizado obtener una utilidad apropiada según sus funciones. Acá obviamente nuevamente va el tema del análisis de las funciones de la parte analizada. Los ajustes razonables y técnicos según las diferencias funcionales y de otro tipo que podrán afectar el margen de utilidad, y ese precio ajustado es el que se obtiene a partir de la metodología y es el cual se utiliza, vamos a decirlo, para compararlo con la operación analizada. En la aplicación de todos y cada uno de estos métodos, la clave siempre va a ser contar con la información que permita justamente la aplicación del método. El método de partición de utilidades, acá sí ya nos vamos a las transacciones y los márgenes de utilidades. Los factores relevantes a considerar, según lo señala el artículo 15 del decreto, es la determinación del beneficio, ya sea ganancia o pérdida combinado de las partes relacionadas respecto a la operación.
También las contribuciones hechas por cada una de las partes relacionadas a la obtención de ganancias. Obviamente, ahí nuevamente se deben analizar las funciones que cada una de estas vamos a decir, entidades vinculadas o relacionadas contribuyen en el conjunto de la operación que los lleva a tener esas utilidades como grupo. También los criterios económicos razonables y técnicos aplicados para la distribución del beneficio combinado entre las relacionadas. Acá teniendo en cuenta que esta metodología más bien trata de los márgenes de utilidad y entonces junto con el método residual de partición de utilidades, que también refiere a que se debe tener en cuenta que vendría a ser un disgregado del método de partición de utilidades, donde además de lo ya referido en la lámina anterior del método de partición de utilidades, se habla del residual y se habla que el beneficio, la ganancia o pérdida, o sea esta ganancia o pérdida acumulado mínimo a ser distribuido entre las partes relacionadas y su criterio de repartición. Y que este beneficio residual, producto restar del beneficio total acumulado señalado en el punto anterior, es lo que determina el precio producto, vamos a decir, de la aplicación de esta metodología, que es lo que se lleva a comparar con el precio de la parte analizada, para determinar obviamente si este se encuentra dentro del rasgo de plena competencia. Entonces, el siguiente método, también como los anteriores, el decreto da una guía, de cierta forma un paso a paso de cuáles son los factores relevantes que quien analiza y aplica esta metodología debe tener en cuenta, que es el margen del beneficio operativo obtenido por la parte analizada en una operación controlada. Luego el margen de beneficio operativo entre las partes relacionadas será el que se hubiese obtenido entre las no relacionadas, y la selección y aplicación de este método debe guardar concordancia con el indicador financiero seleccionado para la determinación del margen del beneficio operativo. Entonces, todo esto señala el decreto y ustedes ahí me van a decir, pero ¿cómo llevamos la práctica, mostrarnos números y demás? Bueno, todos y cada uno de estos métodos, ya en la resolución que emita la Administración Tributaria, se va a, vamos a decir, hacerlo más concreto en la aplicación, de tal manera a que quien aplica el método como el que controla eventualmente del lado de la Administración Tributaria tenga claro qué es lo que debe realizar o qué es lo que debe o cómo debe aplicar este método y exponer que efectivamente lo aplicó correctamente. Entonces, la idea en este punto no es profundizar el mecanismo de aplicación de cada uno de los métodos, porque ahí estaríamos varias horas con varios ejemplos y creo que eso amerita una presentación aparte solamente de las metodologías. Para muchos de ustedes, contadores y asesores que nos acompañan en esta oportunidad. Sin embargo, en esta presentación en particular no es el punto ir a la aplicación de la metodología, sino simplemente mostrarles o principalmente mostrarles el entendimiento, la interpretación o la coherencia que guarda todo el decreto para la aplicación y posterior reglamentación, valga la redundancia, para aplicar esta metodología en las próximas resoluciones que la Administración Tributaria emita. Entonces, dicho esto, pasamos al siguiente artículo, que habla de los servicios intragrupos según el principio de independencia. Tanto los servicios intragrupo como los servicios financieros, que vendría a ser una forma de servicio intragrupo también, son muy importantes a tener en cuenta en los controles de los precios de transferencia a través de las diferentes metodologías. Es por eso que 3 artículos específicos del decreto, vamos a decir, refiere a los servicios intragrupo y habla de cuáles son los servicios intragrupos según el principio de independencia, cuáles son aquellos que no se encuentran de acuerdo al principio de independencia y cuáles son los servicios intragrupos específicos. Me refiero específicamente a los artículos 17, 18 y 19 del decreto. Y empecemos por el servicio según el principio de independencia. Según lo que refiere ese artículo 17 de nuestro decreto, señala que estos servicios intragrupos estarían dentro o conforme al principio de independencia cuando se cumpliría cuando se cumple, entre otros, que efectivamente el servicio se haya prestado, que ese servicio es lo que pagarían empresas independientes por similares servicios en circunstancias comparables,
y que proporcione el servicio que a mí me presta mi vinculada, o que se espera que proporcione un beneficio que mejore mi posición comercial como parte vinculada en esa operación. Entonces, esos son puntos a tener en cuenta justamente para descartar o decir, o como un checklist, si efectivamente cumple esto, entonces se encuentra dentro del principio de plena competencia cuando hablamos de servicios, intragrupo. Luego, servicios intragrupo no conforme con el principio de independencia, entonces son aquellos que hayan sido previamente remunerados o correspondan a servicios duplicados, no se haya retenido impuesto en los casos que correspondía y lo realiza la parte relacionada debido a la participación del accionista en uno o más miembros del grupo. Entonces, esto no significa que se desconoce la operación, sino simplemente que como un mecanismo directamente que no se encuentre conforme al principio, entonces se analiza con mayor detenimiento, vamos a decir, el precio, y si efectivamente ese precio abonado que no cumplió con alguno de estos requisitos se encuentra en el rango de precios de plena competencia o de independencia. Entonces ese es un punto importante a tener en cuenta en materia de análisis de servicios intragrupo. Luego hablamos de servicios intragrupo específicos, que se determinará el monto según el principio de independencia para cada servicio específico, y que cuando no sea posible individualizar estos servicios proporcionados a las partes relacionadas por diferentes motivos, ya sea porque está muy concentrado, porque es difícil determinar en qué proporción o qué servicio se prestó a qué vinculada, entonces se realiza una proporción entre las partes relacionadas aplicando criterios de asignación razonable, y ahí el mismo artículo 19 refiere al tema de la naturaleza del servicio, la circunstancia de beneficios, los que se relacionen exclusivamente con las transacciones no controladas y que puedan medirse de manera técnica y razonablemente confiable. Entonces, estos son los 3 artículos que se refieren a servicios y que efectivamente en el mecanismo de aplicación también eventualmente requeriría en las reglamentaciones mayor especificidad en su aplicación. Luego vamos al artículo intangible. Estamos en el artículo 20 del decreto, recordemos que tiene 33 artículos el decreto reglamentario. En el artículo 34, perdón, en el artículo de intangibles, factores que hay que tener en cuenta, según lo señala el mismo decreto. Hablamos de los beneficios esperados en las operaciones controladas de ventas o transferencia de propiedad intelectual, la limitación geográfica en el ejercicio del derecho sobre lo intangible, si solo puede utilizarse en un determinado país, si abarca a más países o la región o diferentes continentes, la exclusividad o no de los derechos transferidos, el derecho a participar del concesionario en desarrollo adicionales, mejora, mantenimiento, protección y explotación. O sea, este artículo lo que busca principalmente es dar una cierta guía también en los factores o en los puntos a tener en cuenta, a aplicar los factores de comparabilidad en materia o cuáles son los factores relevantes que tiene que tenerse en cuenta para la comparabilidad de las transacciones controladas y no controladas en materia presente también. Bueno, voy a tomar un poquitito de agua para continuar. Bueno, continuamos el artículo 21. Ya a partir de acá pasamos un poquitito todo lo relativo a la metodología bastante conocida, vamos a decir, en materia de precio de transferencia a nivel teórico, mostrando lo que a nivel de legislación paraguaya y decreto reglamentario se tiene en el Paraguay. Entonces vamos a lo que es cuáles son los bienes alcanzados por el numeral 7 del artículo 38 de la ley. Y allí la misma ley establece que
que el Poder Ejecutivo será quien determine cuáles son los bienes alcanzados, y el artículo 21 del decreto expresamente señala que los bienes alcanzados por este numeral 7 en el mecanismo, la metodología para aplicar las normas de valoración sería soja, maíz, arroz, trigo y los derivados de la soja. Específicamente nos referimos a aceite, harina, pellets y spellers. Entonces, estos productos que ustedes ven en la pantalla y ven graficados, vamos a decir, son aquellos bienes que se encuentran alcanzados o deberán seguir las reglas establecidas para la aplicación del numeral 7 del artículo 38 de la ley. Bueno, ahí vamos al siguiente artículo, que es el artículo 22, donde refiere a los mercados transparentes, bolsas de comercio y similares. En este punto señala el decreto que la Administración Tributaria establecerá los mercados transparentes mundiales y regionales, bolsa de comercio similares, referenciales el precio según el producto, y que también los datos deben provenir de fuentes o bases de datos públicas o de público o notorio reconocimiento. Esto es muy importante porque si bien el decreto no lo estableció, pero otorgó la potestad para que la Administración Tributaria vía resolución establezca el mercado transparente referencial, que se tomará, ya sea bolsa de comercio o similares, que se tomará como referencia para justamente verificar o mirar cuál es el precio en la cotización de los mercados o mundiales o regionales de los productos que señalábamos anteriormente. Recordamos que nos referimos a soja, maíz, arroz, trigo, aceite, harina, pellets y spellers. O sea, aceite de soja, harina de soja, pellets y spellers. Entonces, con esos productos en mente, la Administración Tributaria actualmente se encuentra en la tarea de recopilar estos datos, ver la existencia de estos mercados transparentes y la posibilidad de que los datos sean de fuente o bases de datos públicas o de público notorio con reconocimiento. O sea, que tanto el auditor de la Administración Tributaria como el contribuyente o asesor que deba aplicar este numeral con todo lo que ello implica, entonces puedan acceder a la misma, vamos a decir, base de datos pública o de público o notorio reconocimiento para tener en cuenta los precios o las cotizaciones de esos productos en los mercados. Entonces, con ello en mente, se habla de un precio internacional de público y notorio reconocimiento para las operaciones de exportación de los productos que señalamos anteriormente, que vendría a ser el precio internacional referencial. Este precio internacional referencial, que será próximamente vía resolución, la Administración Tributaria establecerá cuál sería, según el tipo de productos, o cuáles serían los mercados, tanto regionales o internacionales, que se podrían utilizar para verificar el precio de estos productos. Lo cierto y concreto que el decreto establece que va a ser el precio único de ese mercado referencial, o va a ser la última cotización de fecha al cumplido de embarque cuando haya varios precios, vamos a decir, en ese día en la cotización de ese mercado regional, mercado internacional o mundial o regional referencial, y en el caso de que no hubiera cotización, el del día anterior. Entonces eso ya lo establece el artículo 23 del decreto. Luego también en el segundo párrafo de ese artículo 22 habla de que se podrá ajustar a valores de la mercadería en el mercado local. Habla de que ese ajuste o dispone que ese ajuste en el precio internacional referencial de público y notorio reconocimiento se pueda realizar respecto a fletes y seguros, y señalando que siempre que el contribuyente, el IRE, no haya incurrido en la erogación por dichos conceptos. Entonces, eso es importante también señalar en relación al artículo 23. Y luego ese artículo 23, en el último párrafo, habla de la comparación, señalando un punto común de referencia, vamos a decir, que es la comparación entre el precio internacional referencial ajustado y el de la operación de exportación. Y habla de que deben ser, vamos a decir, o deben estar ajustados para ser comparados posteriormente a
similar o llevados al valor FOB en cualquiera de los puertos paraguayos. Entonces, para efectos de la comparación, si bien se podrían dar otros mecanismos de responsabilidad y riesgo en el contrato internacional a través de la utilización o el acuerdo de realizar la operación en otros Incoterms, lo que señala el decreto es que a efectos de la comparación de estos precios y de modo también a tener, vamos a decir, una cierta seguridad en dónde estamos comparando, tanto para el auditor del área de control de la SED como para el contribuyente. Entonces se establece que, vamos a decir, se lo toma en cuenta conforme al valor FOB en cualquiera de los puertos paraguayos, que obviamente no significa que necesariamente deba ser realizado a valor FOB, sino vamos a decir, se equipara para realizar la comparación tanto en el precio internacional referencial como en el precio de la operación de exportación. Luego hablamos en el artículo 24 del registro de contratos de compra-venta. Entonces, acá, para quienes en algún momento, y si bien no quiero unir con lo que era ajuste de precios, porque tenemos en cuenta que esto es un nuevo registro de contratos de compra-venta o va a ser un nuevo registro de contratos de compra-venta, señala que los contratos podrán ser registrados en el registro de contrato de compra-venta en el plazo señalado, que dice que se registra según el artículo 24 dentro de los 15 días hábiles del mes siguiente a su celebración. O sea, ese es el plazo que me establece el decreto reglamentario para poder registrar ese contrato. Se deben registrar los anexos una vez que yo registré mi contrato. Si tiene anexo, actualización, adenda, documentos que modifiquen o complementen el contrato, también deben ser registrados. Y la administración tributaria, el mismo decreto establecerá que, o establece que dispondrá o pondrá a disposición el registro de contratos de compra-venta para justamente el registro de estos contratos de arroz, de maíz, de trigo, de soja y de los derivados de soja afectados por este numeral 7. Luego también en el caso de las personas que han o de los contribuyentes que han fijado o que han registrado contratos con fijación de precio a futuro, entonces también para que se tenga en cuenta ese precio fijado en el contrato, deberán registrar igualmente la fijación del precio. Y en este caso los requisitos es que el contrato debe tener todos los datos que la administración tributaria requiera y que haya sido registrado en el plazo establecido. Recordemos que dijimos que era dentro de los 15 días contados en el mes siguiente a la celebración del contrato. Eso dice en el artículo anterior. Y el plazo entre la celebración del contrato y la fijación del precio no supere los 180 días corridos contados a partir del día siguiente de su celebración. Entonces, estos dos puntos y requisitos en la fijación de precios de un contrato de compraventa a futuro es muy importante una vez que se haya registrado para la fijación del precio correspondiente. En cuanto a lo que refiere el decreto en el artículo 26, que habla de la base imponible del IR en determinados bienes, nada más que señala ahí en qué casos se darían ajustes, vamos a decir, en el precio, y habla de que si el precio internacional referencial ajustado es mayor que el precio de la factura o el precio de la operación de exportación, entonces en ese caso sí se daría ajuste en el precio. Si el precio internacional referencial es igual o menor que el precio de la factura o del precio de la operación de exportación, no habría ajuste. Y si el precio del contrato registrado es igual o menor que el precio de la factura de exportación, tampoco habría ajuste. Entonces, esa sería, vamos a decir, o ese serían los puntos a tener en cuenta de cuándo se aplicaría o no ajustes en el precio, teniendo en cuenta ese comparable de mercado o de precio internacional de público y notorio conocimiento referencial ajustado conforme lo dice el decreto y las reglamentaciones posteriores que se emitan al respecto. Bueno, luego vamos al artículo 27. Ojalá no vaya muy rápido, pero tampoco la idea es cansarlos demasiado para dejar tiempo a las preguntas. Ya estamos en el artículo 27, enseguida vamos a abrir el espacio de las preguntas. Así que si tienen alguna duda o consulta, en breve terminamos y vamos a dar paso. Ya veo que varias preguntas tengo, entonces para dar paso a responder esas preguntas.
Vamos al artículo 27, estudio técnico de precios de transferencia. Esto vendría, y informes adicionales, esto vendría a ser todo lo que sería el régimen informativo de la aplicación de los métodos de precios de transferencia. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es quiénes están obligados a la presentación, o sea, a realizar y presentar estos estudios o el estudio técnico de precio de transferencia de informes adicionales. Serían los contribuyentes con ingresos superiores a 10.000 millones de guaraníes, quienes tengan operaciones con partes relacionadas residentes en países de baja o nula tributación y contribuyentes relacionados con usuarios de zona franca o empresas maquiladoras. El detalle de qué contendrá estos estudios, qué contendrán los informes adicionales, cómo se presentará y demás, obviamente vendría a ser o se vendría a reglamentar, vamos a decir, con precisión en la resolución que la Administración Tributaria emita al respecto de esto. Lo cierto y lo concreto es que tanto la ley como el artículo 27 de este decreto ya señala la obligatoriedad de quienes están afectados en realizar y presentarlo y en qué consiste estos estudios técnicos de precio de transferencia, dando una idea, vamos a decir a grandes rasgos, de que consiste en el análisis detallado de las operaciones controladas, el análisis de la documentación que respalda las operaciones de y las partes relacionadas, operaciones con o partes relacionadas, la situación sobre el grupo multinacional, su estructura y también la situación financiera y tributaria del grupo multinacional en las distintas jurisdicciones, en este caso, siempre y cuando no puedan ser obtenidas por la Administración Tributaria a través de mecanismos de intercambio de información. Entonces, todas estas particularidades o precisiones justamente señala ese último párrafo de ese artículo 27, que la Administración Tributaria establecerá los documentos, información, los plazos y condiciones para la presentación de un estudio técnico de precio de transferencia sobre operaciones controladas y también obviamente incluidos los anexos y los informes adicionales. Entonces, si bien el decreto ya señala a grandes rasgos cuál es la información que se solicitará, también posteriormente la Administración Tributaria ahora se encuentra trabajando justamente en bajar a más detalle eso para que el asesor o el contribuyente pueda conocer cuál sería la documentación que debiera, en qué plazo, en qué condiciones, cómo y demás para la presentación de este estudio técnico de precio de transferencia e informes adicionales. Acá nada más que para mostrarles los objetivos de este estudio técnico y los informes adicionales es básicamente asegurar el correcto precio entre las vinculadas, o sea, mirar, tener la posibilidad de tener, vamos a decir, disgregado y a la vez resumido lo referido a los precios entre las vinculadas, un correcto perfilamiento de riesgos, información para los controles y las condiciones obviamente en el marco de la confidencialidad, la coherencia y el uso adecuado de la información. Entonces estos son puntos muy importantes que se relacionan directamente con lo que es los objetivos y las condiciones de un estudio técnico de precio de transferencia desde ambos puntos de vista, tanto del punto de vista de quien controla como del punto de vista de quien realiza estos estudios técnicos para su contribuyente. El registro de profesionales. Este es otro de los puntos con bastante preguntas o bastante comentado. Acá difícilmente puedo darles mayor detalle teniendo en cuenta que tanto la ley como el decreto señalan que efectivamente se creará un registro de profesionales de precio de transferencia y que será la Administración Tributaria la que reglamente los requisitos, términos, condiciones y plazo de duración del registro. Entonces este es un punto muy importante porque se entiende la importancia y la premura por conocer cuáles van a ser los requisitos, cuáles son las condiciones, cuál es el plazo de duración de este registro. Sin embargo, esas preguntas recién vamos a poder responderlas cuando tengamos en mano la resolución que reglamente la cuestión de registros profesionales de precio de transferencia. Entonces es un punto muy importante porque está muy ligado a lo que va a ser el trabajo del profesional habilitado para la realización de estos estudios o llevar a la práctica todos los referidos en este capítulo 3 de la norma.
El régimen sancionatorio. Acá el decreto lo que señala básicamente es recordar la aplicación o sea, la vigencia y aplicación del libro quinto de la ley 125, teniendo en cuenta que a diferencia de legislaciones de otros países de legislación comparada, en el capítulo 3 no se estableció o no se especificó con precisión, vamos a decir, el régimen sancionatorio respecto a este capítulo en particular, respecto a los precios de transferencia. Entonces, mientras eso no exista en la ley o no existan los cambios relativos a un régimen sancionatorio específico en materia de precio de transferencia, entonces lo que el decreto correctamente realiza es hacer mención al libro quinto de la ley 125/91, 1091, que como bien conocemos se encuentra vigente y tiene todo el capítulo relativo a las infracciones tributarias. Entonces, por eso en el decreto, bien de forma genérica, se establece esa terminología más. En el artículo 30 habla del efecto impositivo de la aplicación de norma de valoración, señala que el monto resultante del ajuste del precio de la operación analizada constituirá renta neta fuente paraguaya sobre la cual se aplicará la tasa del IRE, que el pago del IRE sobre el ajuste de conformidad a la aplicación de los métodos se realizará anualmente y que la administración establecerá las formas y condiciones para el cumplimiento de la obligación. Entonces acá también difícilmente podría profundizar más de lo que dice el decreto, puesto que deberíamos o todos esperaremos lo que la administración tributaria refiera en materia de una nueva versión de un formulario IRE o un formulario, vamos a decir, separado. O sea, lo cierto y concreto, mal podríamos decir será de tal o cual manera, porque de hecho lo que señala el decreto es que se realizará anualmente. Bien sabemos que este capítulo 3 es parte del impuesto a la renta personal, pero también corresponde esperar lo que la administración tributaria señale en materia de resolución sobre las formas y condiciones para el cumplimiento de esta obligación. Luego habla de la disposición transitoria. Esto va ligado directamente a lo que es el numeral 7 del artículo 38 para arroz, trigo, soja, derivados de soja y maíz, respecto a los contratos que hayan sido celebrados con anterioridad a la implementación del registro de contrato de compraventa, podrán registrarse en el plazo de 30 días corridos contados desde la implementación del registro. Y ahí el mismo decreto señala que la administración tributaria habilitará el registro dentro de los 30 días corridos desde el 1 de julio. Entonces, actualmente la administración se encuentra trabajando en todo lo que es la puesta a punto con base en una resolución que establezca las formas, términos y condiciones del registro de contratos de compraventa de los productos que se ciñen a lo que es la aplicación del numeral 7 del artículo 38 de la ley. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta estas disposiciones transitorias que afectan directamente a esos productos para la aplicación de ese numeral 7. La entrada en vigencia. Como bien sabemos, esto entró, o toda esta reglamentación entró desde el 1 de enero del 2021 y establece igualmente respecto al numeral 7 del artículo 38 que entrará en vigencia a partir de las exportaciones realizadas desde el 1 de julio del 2021. Entonces, en el caso de los productos arroz, trigo, maíz, soja, harina, aceite, pellets y spellers, recién, vamos a decir, en este periodo es un periodo de cierta preparación, también de conocer a cabalidad lo que sería la reglamentación del numeral 7, también para que a partir de las exportaciones desde el 1 de julio, entonces ya con las reglas de aplicación del numeral 7 entraría en vigencia para esos productos señalados allí. Entonces, con esto concluyo todo lo relativo y abordando todos y cada uno de los artículos del decreto 4644. Espero que no me haya extendido mucho, que no le haya sido aburrido, si bien la terminología quizás es un poco compleja. Bien sabemos que esto es un tema nuevo que va a requerir quizás mucha profundización todavía de parte
de la Administración Tributaria en materia reglamentaria. Sin embargo, iniciar ya explicando, mostrando y que ustedes puedan tener un material grabado y también material gráfico y hacer el seguimiento y el estudio del decreto 4644 del año pasado. Entonces nos pareció muy válido para hacer este encuentro con todos ustedes. Esperamos de parte de todo el equipo de la SED detrás, porque quizás no me ven, pero tampoco soy solita yo, sino todo el equipo de educación tributaria que nos acompaña cada encuentro de capacitación. Entonces aguardamos en este espacio sus preguntas. Me llegaron acá 3 preguntas en particular, no sé si es quizá por la complejidad o quizás porque vamos adentrándonos recién en el tema. Espero que haya sido clara en todas las explicaciones, y si bien requieren de mayor aclaración, entonces entiendo que pueden seguir dejando sus consultas, que estaríamos contestando también ahí en el Facebook. Entonces voy a pasar a la primera pregunta. Dice, ¿cuáles serán los requisitos para la inscripción de los auditores externos que pueda... un momentito, porque me llega varias preguntas. Un momento. ¿Cuáles serán los requisitos para la inscripción de los auditores externos que puedan realizar el estudio de precio ante la SED? Bueno, este es un tema, Patricia, que como bien ya lo señalamos anteriormente, estos requisitos, formas y condiciones, como bien lo señala el decreto, recién va a estar disponible para contestar a cabalidad cuando tengamos la resolución de reglamentación en mano. Entonces, difícil, lo cierto y concreto hoy con el decreto en manos, que va a existir ese registro de profesionales que va a tener un plazo, unos requisitos, unas condiciones. Sin embargo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ello? Entonces vamos a esperar que la resolución nos diga a qué nos referimos. Bueno, acá otra persona dice, pero si el comparable interno no es un producto terminado igual al que vende a un independiente, no hay comparables. Entonces, justamente en el tema análisis de comparabilidad, uno de los puntos que mencionábamos en la presentación era el análisis y efectivamente primero buscar los comparables internos y luego ir a los comparables externos, pero ver si efectivamente el producto, o ya sea el bien o el servicio o el intangible de la operación que estoy analizando, es comparable con otro producto. Por ejemplo, en un comparable interno, si yo a una empresa relacionada le vendo, en el ejemplo que me da Raquel, un producto terminado, pero a una independiente le vendo otro producto semi acabado, entonces ahí la pregunta va a ir, el análisis debe ser más profundo en el sentido de ver si tienen las mismas características, si son efectivamente comparables o si se pueden realizar determinados ajustes que me permitan a mí de cierta forma hacer comparable un producto terminado vendido a una vinculada con un producto semi acabado vendido a un independiente, que sería mi comparable interno. Entonces esos son puntos ya de análisis, de aplicación práctica de la metodología y de los análisis de comparabilidad que realiza el asesor o el contribuyente en la materia. Quizás ahí también radica mucho la complejidad de toda la aplicación de esta metodología. Bueno, otra pregunta dice, ¿existirá una bolsa de precios en Paraguay para consultar los precios CBOT, basis para soja y derivados? Bueno, a Bruno realmente no te diría ni sí ni no, porque el decreto 4644 lo que dice es que la Administración Tributaria deberá establecer por tipo de productos qué bolsa mundial o regional o bolsas de comercio de público y notorio conocimiento deberá tomar en cuenta tanto el que controla como el contribuyente para ver ese precio internacional de público y notorio conocimiento referencial. Entonces, no podría decirte si existirá una bolsa de precio en Paraguay, porque en realidad eso es una cuestión de mercado, no precisamente de precios, no precisamente de la Administración Tributaria. A la fecha,
No quisiera mentirte porque no soy conocedora a profundidad del sector para decirte si existe una bolsa, pero tengo entendido, pareciera ser que no existe en Paraguay una bolsa formadora de precios como existiría, por ejemplo, en mercados regionales. Entonces, eso lo que podría contestarte, Bruno, sobre tu pregunta. Otra pregunta dice, ¿estos informes serían solo para las empresas exportadoras o también para las nacionales que operan con otras entidades vinculadas? Bueno, acá Patti lo que nos pregunta es, el análisis que tenemos que hacer es que efectivamente los informes deben, o los estudios técnicos de precio de transferencia e informes adicionales deberán ser presentados primero por contribuyentes del IRE. Entonces ahí, al ser contribuyentes del IRE, hay que ver si tiene operaciones con parte vinculadas o no vinculadas, si son sujetos afectados por esta norma y si sus ingresos son superiores a 10.000 millones de guaraníes en el ejercicio anterior. Entonces en ese caso la respuesta es sí, están obligados a la elaboración y a la presentación de estos estudios técnicos de precio de transferencia e informes adicionales. Eso es en respuesta a la pregunta que Patti nos realiza. Richard nos pregunta, de acuerdo al artículo 3º del decreto, ¿no son sujetos afectados dos empresas locales que realizan operaciones grabadas? Bueno, ahí yo voy un poquitito más, y más que el decreto, que si bien señala o parafrasea o deja claro lo que dice la ley, me voy directo a lo que señala la ley de quiénes son los sujetos a quienes irán afectados esta normativa del capítulo 3º, y habla de partes relacionadas residentes en el país, en este último caso cuando las operaciones para una de las partes esté exonerada, exenta o no alcanzadas por el IRE. Entonces, si ambos contribuyentes del IRE realizan operaciones grabadas, en ese caso no estarían dentro de los sujetos afectados, Richard, por este capítulo 3º. Es solamente para los sujetos que tienen relacionadas en el exterior o relacionadas en el país, cuando una de sus relacionadas tiene actividad exenta, exonerada o no alcanzada por el impuesto a la renta empresarial. Otra pregunta que realiza la señora Marga dice, todo lo explicado sería aplicable solo a empresas de gran porte, sociedades, etcétera, ¿verdad? Porque es muy complicado para medianas, pequeñas empresas o unipersonales. Bueno, acá señora Marga, justamente lo que le explicaba al señor Richard. Debemos fijarnos quiénes son los contribuyentes afectados según lo que dice el artículo 35, y la respuesta vendría a ser contribuyente IRE cuando tiene operaciones con vinculadas en el exterior, cumpliendo los criterios de vinculación establecidos en la ley, o cuando tengan operaciones con vinculadas en países de baja o nula tributación, o cuando tengan operaciones con vinculadas en el país, cuando la relacionada o la vinculada tengan operaciones exentas, exoneradas o no alcanzadas, o también cuando sus vinculadas sean usuarios de zona franca o empresas de maquila. Entonces, eso sería para responder tanto a Marga como al señor Richard. Bueno, acá la compañera me dice que no hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, entonces me despido de todos ustedes, muy agradecida por compartir conmigo también su tiempo, su espacio, y nos estaremos encontrando en una próxima entrega con cualquier otro tema tributario, de la mano de los compañeros que integran el equipo de educación tributaria, y en una próxima oportunidad quizás ya con una resolución específica sobre determinados temas de normas especiales de valoración. Así que muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.